En este nuevo capítulo de Café Conciencia nos encontramos en el ILPLA, Instituto de Limnología del CONICET, aquí en La Plata, y vamos a estar charlando con el doctor Alberto Rodríguez Capítulo. Él nos va a contar sobre las actividades que se desarrollan en este instituto y la vinculación que tienen con el medio ambiente. Alberto. Bienvenido al Instituto de Limnología. Gracias por recibirnos, una alegría estar y ver este edificio nuevo, hermosísimo. Sí, la verdad que sí, es un instituto nuevo, con laboratorios nuevos, además podemos desarrollar nuestras investigaciones y la gente está bien aquí donde estamos actualmente. Contale a la gente cuál es el foco de investigación del instituto. Bueno, el instituto, como ustedes saben, es el Instituto de Limnología que estudia las aguas continentales dulces y se dedica a estudiar los procesos biológicos y físico-químicos que ocurren en esas aguas, tratando de analizar todo el ecosistema para poder resolver o dar algunas soluciones a los problemas sociales de gente que utiliza el agua, o bien para esparcimiento o como recurso natural para disfrutar luego de la naturaleza, ¿no? Imagino que, como en casi todos los centros de investigación, abordan la problemática desde distintas ópticas. Exacto, por eso nosotros tenemos acá en el instituto diferentes líneas de investigación. Una de ellas es la biodiversidad, de suma importancia porque ayuda al conocimiento de la diversidad justamente de organismos que existen en las aguas dulces, que en su conjunto son digamos, el bioma de la región, ¿no? Claro. En el caso de la biodiversidad es de apoyo también a las otras áreas de investigación. Claro. ¿Y qué otra línea tienen? Bueno, una de las líneas que desarrollamos es la línea de plancton y biofilm. Ah, ¿es la línea de la doctora Nora? Exactamente, la doctora Nora Gómez está a cargo de ese grupo de investigación. Vos sabés que estuvimos con ella, si te parece vemos las imágenes y seguimos charlando. En este laboratorio nos dedicamos a investigar microcomunidades que habitan la masa de agua, que es lo que comúnmente se conoce como plancton, y también comunidades que conforman microcapas que revisten superficies duras o vegetales que se encuentran también en los cuerpos de agua. Estas dos microcomunidades nos permiten conocer los grados de tolerancia que tienen estos organismos bajo distintas condiciones ambientales. Ese tipo de respuestas nos permiten elaborar herramientas de monitoreo que nos van a dar información de la condición en la que se encuentran nuestros cuerpos de agua. Actualmente, con las herramientas que hemos desarrollado para el biomonitoreo, se está haciendo el seguimiento de las obras de rehabilitación de la cuenca Matanza-Riachuelo y también las hemos aplicado en otras problemáticas ambientales, como por ejemplo el seguimiento de las fábricas de pasta de celulosa en el río Uruguay. Este tipo de información es relevante para contribuir a conocer la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos, y un aspecto que también abordamos porque creemos que es fundamental es la valoración de la calidad del hábitat, es decir, en qué condiciones se encuentra el entorno donde estas microcomunidades y otras, si son óptimas o están alteradas por los impactos antrópicos que normalmente están sometidos muchos de los cursos de agua que atraviesan la llanura pampeana. El Río de la Plata es un área de estudio particular para este laboratorio, ya que debido a las distintas problemáticas ambientales, desde floraciones algales, problemas con otros contaminantes que normalmente se encuentran tanto en el agua como en el sedimento, requieren que pongamos a punto estas herramientas, ¿no? Es decir, que realmente respondan a las condiciones locales. También estamos empezando a realizar un proyecto con respecto a las comunidades del hábitat en relación a las recientes inundaciones en el Partido de La Plata, que juegan un poco de contrapartida a un buen estado ecológico, donde tenemos buenas comunidades arborícolas desarrolladas alrededor de las riberas, que parece que la costa está linda. En realidad eso termina jugando un poco en contra a la hora de
escurrir el agua y bueno, se producen las catástrofes en el medio de la ciudad como las que se produjeron. Estos estudios del hábitat son relevantes para de alguna manera contar con una herramienta que nos haga transmitir a la sociedad la importancia de la preservación de los hábitats. Hoy por hoy hay como un cierto desprecio por algunos sectores que realmente tienen un valor ambiental importante, como es la costa del Río de la Plata. La presencia de basura, de pronto de escombros y de situaciones que alteran las comunidades naturales realmente es lamentable. Por lo tanto, una concientización a partir de lo que estas investigaciones transfieren es fundamental. Bueno, además de esta línea de investigación, tenemos otra muy importante que es de química y bacteriología, que está a cargo del doctor Alejandro Mariñez Larena. Tuvimos una grabación con él. ¿Querés que veamos las imágenes? Sí, y después del corte te invito a un café. Buenísimo. Aquí llevamos adelante varias líneas de investigación. Una de ellas es una línea de investigación aplicada que apunta al tratamiento de aguas residuales, a la limpieza de aguas residuales, sobre todo cloacales, sobre todo domiciliarias. Lo que nosotros hacemos es diseñar ecosistemas con todos los componentes de un ecosistema natural, pero diseñados y dimensionados por nosotros. Los microorganismos que hay en el ambiente, que hay en los ambientes acuáticos, se alimentan de residuos orgánicos, y las aguas residuales vienen con mucha cantidad de residuos orgánicos, arruinan los cuerpos de agua naturales, los ríos y los lagos, cuando se vuelcan crudas, cuando se vuelcan sin ningún tipo de tratamiento. Tenemos que generar las condiciones ideales para que esos organismos puedan hacer su trabajo ahí adentro, y en eso consiste nuestro trabajo. Seguimos conversando con el doctor Rodríguez Capítulo. Alberto, cuando nos fuimos al corte nos habías contado sobre algunas líneas de investigación que hay en el instituto, pero me decías que hay más. Sí, dos de las líneas, por ejemplo, que también son tradicionales en el instituto, es aquella que abarca el ciclo de nutrientes y pesticidas, que está a cargo del doctor Boneto, y otra muy relacionada a esta, en sus orígenes con los nutrientes, que se han dedicado a la cuenca del Salado, que está a cargo del doctor Gabelloni y la doctora Cristina Claps. Tuvimos una charla con él y hicimos imágenes. ¿Te parece que lo veamos y seguimos charlando? Nosotros trabajamos básicamente para entender la estructura y el funcionamiento ecológico de la cuenca del río Salado de la provincia de Buenos Aires, tanto de los ambientes de agua corriente como de las lagunas. Acá básicamente trabajamos en hidroquímica, o sea, hacemos todo el análisis químico del agua del río y de las lagunas, y también en la parte de experimentación. Nosotros trabajamos actualmente, estamos trabajando en experimentación con organismos del zooplancton que están en estas peceras, y para lo cual necesitamos hacer cultivos de algas, que es lo que le damos de alimentación. A nosotros nos interesa ver básicamente la respuesta a determinados cambios en el ambiente, como por ejemplo temperatura, salinidad, etcétera, que son los cambios a los que se ven sometidos en la naturaleza, tanto por los usos del suelo, agrícolas, como por la parte de las obras hidráulicas que se están haciendo en la cuenca. Las experiencias de laboratorio se hacen abajo, en la planta baja, donde están los bioterios.
Este es un laboratorio donde se conservan y se cuidan algunas especies para después hacer algunos trabajos de bioensayos y de experimentos de laboratorio. Encontramos algunas especies de moluscos como las pomaceas, las hialelas, otros crustáceos y peces. Lo que hacemos acá es básicamente criar los organismos que después usamos para las experiencias. Acá tenemos cladóceros del género Daphnia y acá tenemos cultivos de algas. Básicamente, bueno, hay una clorofita de Monorrhafidium y otro también Cenedesmus, que son las que utilizamos para darle de comer durante las experiencias a los organismos del zooplancton. Llevamos las algas, bueno, las algas se le agregan al cultivo, porque lo que queremos es que mediante el tiempo duro de la experiencia los organismos no se vean limitados por la falta de alimento, sino que las limitaciones se deban, por ejemplo, a que nosotros le cambiamos la temperatura, le cambiamos la salinidad, le cambiamos la cantidad de fósforo en el agua, etc. O sea que no tienen que tener limitaciones para poder saber si las diferencias en las poblaciones son por los factores que le aplicamos nosotros. Bueno, las imágenes que estuvimos viendo son muy interesantes, Alberto. Sí, sobre todo este tema de la cuenca del Salado, que tiene una importancia regional, con estos microorganismos que se cultivan allí. Además se hacen experimentos para ver cuestiones de salinidad y otros efectos, y con estos microorganismos dan pie para hacer muchos de estos experimentos. Como para que la gente también lo pueda captar en uso directo. Podríamos decir que conocer cómo reaccionan estas poblaciones ante los cambios es una forma de medir qué está pasando en ese ambiente. Exacto, y aparte como se hacen obras hidráulicas en general, como se comentó recién, entonces se puede llegar a establecer o predecir cuáles posibles impactos o no. Influencia que genera eso, claro, exacto, en ese ambiente, en ese ecosistema. Otra de las líneas vinculadas a esto son también de gran importancia, es la de los peces y el estudio de la ecología de los peces, que lleva adelante el doctor Colautti. Estuvimos con el doctor Colautti en la laguna haciendo imágenes. ¿Lo miramos y seguimos charlando? Y las líneas de trabajo que estamos llevando adelante con mi grupo de investigación son varias. En particular, una de ellas es el estudio de la ecología de peces en distintos ambientes de nuestro país, pero estamos trabajando con más énfasis en este momento en las lagunas pampeanas, todas esas que están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, donde nos dedicamos al análisis de las comunidades de peces, tratando de interpretar sus interacciones, sus relaciones con respecto a la alimentación que tienen, cómo se reproducen. Y en particular también en estos ambientes nuestro trabajo se ha enfocado mucho en el estudio de las poblaciones de pejerrey, ya que esta especie es de gran relevancia socioeconómica. Tiene un interés turístico y también un interés económico para el consumo. Y en relación a eso estamos trabajando con un par de becarios en el desarrollo de técnicas de cultivo para la especie en jaulas flotantes. Una técnica innovadora que nos está dando resultados bastante promisorios para ofrecer una alternativa para el uso sustentable de la especie. También en relación a la pesca del pejerrey estamos trabajando con el cultivo de las mojarras que se utilizan para carnada y cuya extracción realmente es bastante agresiva para el ambiente, de manera tal que si podemos lograr desarrollar ese método, también estaríamos ofreciendo una alternativa menos perjudicial para el ecosistema, para el uso de este recurso. Nuestro trabajo rutinario cuando llegamos a un cuerpo de agua es tender en el ambiente distintos artes de pesca, o sea, redes o aparatos que nos permiten capturar peces. Esas muestras son analizadas individuo por individuo, se les toma el peso, la longitud, se los analiza externamente a ver si presentan lesiones o enfermedades. Toda esa información pasa a una base de datos que nos permite, luego de ser analizadas, obtener diagnósticos acerca de esos animales que habitan el cuerpo de agua. Y en particular, los resultados de estos análisis nos permiten también elaborar pautas de manejo
y con ellas poder asesorar a quienes están interesados en esta información para hacer un uso sostenible y apropiado de los recursos pesqueros que presenta nuestro país en sus distintos ambientes. Alberto, además de tu rol de director, obviamente seguís ejerciendo como científico. Contanos cuál es la línea de investigación en la que estás vos. Mi línea de investigación, que inició en otro aspecto relacionado, hoy está vinculado al Ventos. Ventos, contale a la gente qué es el Ventos. El Ventos es una comunidad biológica que se encuentra vinculada a los sedimentos del fondo y formada por macroinvertebrados, donde están almejas, lombrices y demás, y peces que van a comer esos invertebrados, además de las plantas acuáticas que están allí, ¿no? Podríamos decir que es la población que está bien en el fondo del agua, bien pegada al lecho del río, de la laguna. Exacto. A diferencia de lo que nos contaba hoy Nora, ¿no? Ella maneja... Claro, justamente. Ellos están en la parte de plancton arriba y nosotros estamos abajo de la columna de agua, intercambiando con esa columna de agua, ¿no? Y justamente son el ciclaje de todos los nutrientes y materia orgánica que se encuentra abajo, que vuelven al medio ambiente, ¿no es cierto? O sea que es muy importante esa comunidad que en general a veces no tiene luz, depende de la turbidez del agua y demás, ¿no? Son casi los que se encargan de reciclar todo lo que llega y se deposita en el fondo. Exacto. Para que ese ambiente siga vivo. Exacto. Y bueno, en esta línea de investigación se estudia también una línea paralela con los invertebrados, justamente, a partir de donde hemos realizado o aplicamos un conjunto de bioindicadores y que lo hemos utilizado en el Matanza Riachuelo, en el río Uruguay con el plantamiento de la pastera de Bobnia, en el río de la Plata y en los arroyos urbanos de la provincia de Buenos Aires, cercanos a La Plata y el resto del país, ¿no? Estas investigaciones, imagino yo que además de estudiar el hábitat en sí, deben estudiar cómo se fue modificando por los impactos que generamos los seres humanos. Exacto. Lamentablemente tenemos pocos espacios de referencia porque ha sido muy modificado desde la colonización de la Pampa, ¿no? Pero por suerte todavía hay algunos ambientes, algunos ríos, algunas lagunas que se encuentran en buen estado, lo usamos como referencia y con ellos hacemos una parte experimental también muy interesante, donde se prueban las sensibilidades de los organismos. Esto se hace en los laboratorios de bioensayo aquí en el instituto. Y esto nos permite saber cuál es el grado de tolerancia y utilizarlo después en los índices que después damos a conocer a la sociedad o a los organismos de gestión que utilizan esto como una herramienta más para poder de alguna forma dar directivas o normativas para la conservación de estos recursos naturales que son tan importantes para el futuro y para la humanidad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y estos tipos de estudios, si bien vos decías, hay algunos que se realizan acá en el laboratorio, en el instituto, imagino que deben necesariamente tener que salir al campo, ¿no? Estar trabajando en el medio ambiente. Exacto, sí, ahí en el medio ambiente es donde nos movemos mejor a veces, ¿no? Porque lo que más les gusta. Es lo que más nos gusta, porque de alguna forma es donde dejamos un poco los papeles de lado y nos encontramos con los problemas reales, ¿no? Las cosas que nos gustan y las que no nos gustan también, porque ahí nos encontramos con ambientes que han sido perturbados a través de basurales o vuelcos de industrias y demás. Formamos parte de ese. Formamos parte de ese ecosistema. Nunca hay que verlo como que el hombre es el que los maneja totalmente, porque la naturaleza se va a encargar un día de decirnos, bueno, hasta acá llegaron y entonces se producen problemas de enfermedades, de plagas y demás, y que afectan a los recursos naturales y por lo tanto también a nosotros, ¿no? Alberto, bueno, es un mundo muy cercano a la gente, el que vemos las áreas de investigación del instituto, por los impactos que tienen en la vida cotidiana, sobre todo, como vos decías, en las poblaciones que están cercanas a estos cursos de agua y a estas lagunas y demás.
y el impacto que le generamos nosotros a esos ambientes con nuestra acción. Pero bueno, nunca queremos irnos del programa sin que nos cuenten, y en este caso vos que nos cuentes, ¿cómo fue tu acercamiento a la ciencia? Bueno, de chico mis padres eran floricultores y eso me acercaba un poco a la naturaleza, si bien eran cultivos y demás, pero bueno, después cuando ya estuve en el secundario, si bien estudiaba perito mercantil, un profesor, doctor Carlos Alberto Bossi, que era muy entusiasta de las ciencias naturales y demás, y entonces de alguna manera eso es lo que nos entusiasmó a algunos de por allí y a mí me prendió el bichito de la biología. Después pensé en agronomía, ¿no? Vinculando las dos cosas, pero cuando apareció la carrera de ecología acá, bueno, yo ya me inscribí en esa carrera y sin saber muy bien a qué me iba a dedicar. Y ya en el curso de ingreso, de alguna forma, me entusiasmé con lo que estamos viendo y comencé a viajar a Berisso, donde estaba el instituto, y ahí me di cuenta que esto me gustaba. Así que entre la docencia, que ya empecé como ayudante, después alumno el otro año y demás, siempre me fui quedando y he pasado por todas las etapas de becario del CONICET, antes había estado en la SIC, y finalmente, bueno, entré a la carrera investigador trabajando en cuestiones relacionadas con los invertebrados y demás. Vos sabés que cuando vos contabas este tema, yo asocié un montón de capítulos que estuvimos viendo y la gente se debe acordar. La influencia que tiene el docente en las personas es enorme, porque a muchos le ha marcado el destino. Les ha transmitido ese amor por esa actividad. Entonces, lo que hoy vos hacés es un poco devolver ese camino como docente de transmitir ese amor por la ciencia y por la investigación. Alberto, te quiero agradecer que nos hayas invitado al instituto. Hemos aprendido un montón sobre el tema y bueno, seguramente en algún otro momento volveremos para seguir charlando de las investigaciones que hacen acá en el centro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Café Conciencia.